Pues vamos a continuar. Entonces, como mencionaba, ahorita vamos a seguir con la letra Hei. La letra Hei es la quinta letra del alefato hebreo. Y antes de entrar a la letra Hei, vamos a, de una manera muy rápido, hacer un resumen de las primeras 4 letras. Casi, ahora sí que con cada letra que vayamos avanzando, hacemos este resumen breve y de manera rápido, porque vamos a ver y nos estamos dando cuenta que esto es un trayecto, es un caminar espiritual en el cual no nos debe de extrañar, no nos debe de sorprender que cómo va a empezar nuestro trayecto espiritual, pues con la letra Aleph, que el Aleph es el toro que representa la fuerza, la fortaleza y el liderazgo de sobre todas las cosas. Por eso es que hemos mencionado que esta letra va a representar al Eterno. Esta letra representa a Dios, ya que Él es la fuerza, Él es el líder. También hemos visto que las letras en hebreo son los números, y esta letra Aleph es el número 1. Entonces, nuestro caminar, nuestro despertar espiritual va a comenzar en el momento que nosotros reconozcamos que el líder de nuestra vida no vamos a ser nosotros mismos, no va a ser algún otro hombre, alguna otra persona o fuerza, sino nuestra fuerza y nuestro líder va a ser el líder, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que la Escritura nos marca que es uno y que es eterno. De ahí, en nuestro caminar espiritual, pues no, tampoco nos debe de extrañar que en segundo término está la letra Bet. Una vez que ya tenemos una relación con el Padre, con el Dios, con el Creador de todas las cosas, ahora eso se tiene que ver reflejado en nuestra vida e inmediatamente en nuestra casa, en nuestra familia. Vimos ahí varios pasajes también que representan la Bet. De hecho, en sí la letra Bet, la palabra Bet, Bait, es casa. Ahora está representando la familia, es la letra 2, el número 2. ¿Por qué? Porque en el pensar hebreo hemos mencionado que no hay casa de uno. Una casa, una familia se inicia con 2 personas y de ahí da los frutos el Eterno. La tercera letra, la letra Gimel, que también vimos la semana pasada que Gimel en hebreo significa camello. Entonces vimos que quiénes son los que, cuál es el medio de transporte, de qué tipo de personas era el camello, pues de los hombres ricos. Los hombres ricos son los que se sentaban en el camello, era como iban de un lugar a otro. Y vimos en varios pasajes de la Escritura que cuando se menciona el camello, habla de un hombre rico que es generoso, habla de un hombre que trae dádivas, trae regalos, trae recompensa y llega a un lugar para dar a los que están necesitados. También vimos que la Gimel, la letra Gimel viene de la raíz Gam, que en hebreo significa reunir aguas, es un estanque de aguas. En la Escritura las aguas son representativas de las naciones. Entonces, cuando vemos esto de reunir aguas, podemos ver que nos está mostrando un panorama el Señor por medio de esta letra, que es de reunir de entre las naciones. ¿A quién? A los camellos. En hebreo esta letra Gimel es el dibujo de un pie, que un pie es lo que se utiliza para, pues uno para caminar y salir. Vemos que los camellos en la Escritura nos representan a nosotros, que somos los que estamos exiliados, somos Israel en el exilio, los que estaban, nuestros antepasados, nuestros padres estaban en la tierra prometida y salieron de ese lugar, y el Señor los reunirá, así como las aguas, como se reúne en este estanque de agua, reunirá y sacará de entre las naciones a todos aquellos que salieron. Es el número 3 en la Escritura. Y de ahí la letra Dalet, vimos que es el dibujo pues de una puerta. Ahora sí que para nosotros en nuestra cultura esta letra, la que está aquí a mano izquierda, pues no parece hoy en día una puerta para nosotros. Sin embargo, en el Israel antiguo, esta era una puerta porque era más bien una cortina que se ponía sobre la tienda de campaña. Entonces, en el pensamiento hebreo mencionamos que una puerta nada más era como una cortina que estaba colgando, y como le pegara el viento, pues para ese lado se iba la cortina. Entonces, en el pensamiento hebreo eso lo relacionaban mucho con un hombre que no tiene rumbo, a un hombre pobre, a un hombre cabizbajo o vagabundo, y que es la letra número 4. Entonces, si juntamos todas estas letras, necesitamos recorrer cada una de ellas para el día de hoy poder llegar a la letra Hei y comprender la letra Hei. Entonces, si juntamos todas estas, nos está hablando del líder o la fuerza de la casa, que es el Padre.
que reúne, que es el hombre rico y generoso, que reúne de entre las naciones a los dispersos, a los pobres que estaban desbalagados y sin rumbo, y les abre, y fíjate, y de los 4 ángulos de la tierra, por algo Dalet también es la puerta, el número 4 que representa a los 4 ángulos de la tierra, donde este padre de la casa, rico y generoso, que es representativo de Dios, sacaría a los pobres de entre los 4 ángulos de la tierra para abrirles la puerta a Hei. ¿Qué es Hei? Hei es revelación, manifestación. Es revelación, aliento, vida. Ahorita vamos a ver varios de estos pasajes. Aquí tenemos el dibujo de un hombre que está levantando sus manos, está recibiendo, pues ahora sí que la revelación de Dios. Aquí tenemos el dibujo pictográfico a mano izquierda de lo que es la letra Hei. Y ahí de nueva cuenta tenemos en aproximadamente el año 2000, el año 2000 años antes del Mesías, hace aproximadamente 4000 años, pues el dibujo pictográfico de la letra Hei era este hombre levantando las manos. Muchos dicen que esto también representa el gozo, porque es como un hombre brincando en gozo, que está recibiendo la revelación de Dios. 1000 años después aproximadamente es ya el paleohebreo, si vemos, es este que parece como una E al revés. Ya pierde el dibujo, ya pierde el mensaje pictográfico que había. Sin embargo, es una letra que de ahí surge la letra E que nosotros utilizamos hoy en día en nuestro idioma español. Pero esa es la letra Hei en el paleohebreo. Después ahí donde dice el 400 antes del Mesías, BC, tenemos el Katav Ibrit, que se le conoce en los tiempos de Yeshua. Ese es como se veía la letra Hei, y podemos notar que es muy muy similar a la Hei que se utiliza hoy en día, que es ahí donde dice moderno. Entonces la Hei representa en la escritura el número 5. Vamos a ver, más de 300 veces en la escritura se menciona el número 5. Desde luego que no vamos a ver todos ni leer todos los pasajes en donde se menciona el número 5, pero sí los más importantes, algunos de ellos. Y nos va a estar hablando de revelación. Está relacionada con aliento. El aliento que viene siendo también, cuando hace uno, es como una especie de viento. Entonces este aliento está relacionado con el viento, y en la escritura el aliento y el viento lo relaciona con vida. Ahorita vamos a ver estos pasajes. Vamos a empezar viendo los números de Hei. Como mencioné, aparece más de 300 veces en la Biblia y está ligado a la gracia. El número 5 bíblicamente nos habla de la gracia. Ahorita vamos a leer algunos de estos pasajes. Hay muchísimos pasajes. Ahorita aquí tomé unos de los que me parecieron los más importantes. En Génesis 28 del 13 al 15, Dios le prometió a Jacob 5 cosas. Dice: y he aquí, el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La primera promesa que le hizo a Jacob dice: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Todos los que tenemos, creo que la mayoría de los que estamos aquí, pues vivimos en el Señor nos dio la oportunidad y estuvimos en el protestantismo, en las diferentes ramas del cristianismo durante muchos años. Yo creo que ahí aprendimos y se dedicó mucho tiempo a hablar de la gracia, muchas de esas cosas. Con el favor de Dios, el día de hoy, de una manera muy rápida, de hecho vamos a derribar todo el mito, toda la mentira de que la gracia y la ley de Dios son dos cosas diferentes, están completamente ligadas una a la otra. Pero si algo aprendimos en el cristianismo es que la gracia es cuando Dios nos da algo que no merecemos. Entonces en este caso estamos viendo que la primera promesa que le hace dice: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Hemos leído, los que hemos leído ya la historia de Abraham, Isaac y Jacob, sabemos que son personas que se esforzaron por agradar a Dios, por vivir de acuerdo a como Dios
mandaba en sus mandamientos, en sus preceptos, en sus estatutos. Y de esta forma vemos que, bueno, también la Escritura nos menciona que hay momentos en los cuales ellos pues desobedecieron también. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que cuando nosotros pecamos, que transgredimos la ley de Dios, que dice eso es pecado, entonces ¿qué nos corresponde? Pues nos corresponde morir. Sin embargo, aquí estamos viendo que aun cuando ellos pecaron, el Señor no nada más les pasa por alto la muerte. O sea, ahí ya de entrada ellos están recibiendo misericordia, dice aquí. Pecaron y el Señor de entrada no les dio lo que merecían. ¿Qué merecían? Pues la muerte. No les dio eso que merecían, eso es misericordia. Pero no nada más se queda ahí, no nada más no le dio lo que no merecía, sino todavía le da algo por encima de eso, aún bajo estas circunstancias, aún cuando transgredieron. ¿Por qué? Porque ellos se están esforzando por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí nos está diciendo que es ese algo también. Aquí dice el Señor que en la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿A quién le está diciendo eso? A Jacob. ¿Cuál es el nombre de Jacob? Que el Señor le cambia, Israel. Dice, he aquí, yo estoy contigo. Esa es la segunda promesa. La tercera promesa dice, y te guardaré por donde quiera que fueres. La cuarta promesa, y volveré a traerte a esta tierra. ¿A quién le está haciendo esta promesa? A Israel. A Jacob, a Israel. Nosotros somos Israel en el exilio. Esta promesa viene también el día de hoy para nosotros. Y el quinto y más importante dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Platicaba con un testigo de Jehová hace un tiempo y me decía, es que el pacto y el pacto que hizo Dios y el juramento que hizo Dios, Abraham era condicionado. Como no cumplió el pueblo, pues ya entonces el Señor ya tiene otro Israel. Le digo, pues en la Escritura, ¿dónde menciona eso? Le digo, no lo he visto. Entonces me dice, bueno, es que el Señor sí estaba poniendo de su parte, pero Israel no estaba poniendo de su parte, por lo tanto el Señor ahora ya tiene otro Israel de entre los gentiles. Entonces, fue cuando le hice la pregunta, le dije, entonces los planes del Señor dependen en nosotros, en la obediencia que nosotros tengamos. Ya como que empezó ahí a darse cuenta pues que no era realmente, sino aquí nos está poniendo claramente lo que el Señor es. El Señor da gracia. El Señor, la gracia, aquí vemos que aún cuando cometieron pecado, el Señor da la tierra y no nada más se queda ahí, sino dice que va a cumplir todo lo que le ha dicho. La gracia del Señor es para siempre, siempre y cuando esté uno dispuesto a vivir bajo sus preceptos, sus mandamientos y sus enseñanzas. Dice aquí, y vemos que son 5 promesas. Se pudo haber quedado en la primera, dice, en la tierra en la que estás acostado te daré, porque esa es la gracia. Ahí ya le está diciendo, ya te voy a dar algo que no mereces, yo te lo voy a dar. Ahí se pudo haber quedado la promesa, pero no, porque hubo 4 más después de eso, porque la gracia está ligada al número 5. Vamos a ver aquí otros ejemplos. Dice, la ley o Torah consta de 5 libros donde Dios se revela a la humanidad. Revela es Hei. ¿Qué es Hei? Es como el Señor se revela y nos muestra lo que Él es. Entonces estamos viendo qué es la Torah. La Torah son los 5 primeros libros, y por medio de esos 5 libros el Señor nos da todas las instrucciones, nos muestra quién Él es. Dice, y le muestra su justicia, su santidad y su gracia. Existen 5 clases de ofrendas: holocausto, oblación, sacrificios de paz, sacrificios por el pecado, sacrificios por la culpa. Cuando nosotros pecamos, ¿qué merecemos nosotros? Muerte. Desde luego que no merecemos la vida que el Señor nos da por su gracia. Entonces estamos viendo aquí que existían 5 tipos de holocaustos. ¿Qué eran los holocaustos? Era el medio que el Señor utilizaba para que la muerte no cayera sobre nosotros. El medio, el instrumento que usaba era este animalito que el Señor utilizaba
para que nosotros, Él nos pudiera dar vida por medio de su gracia. ¿Por qué no eran 3 diferentes tipos de ofrendas? ¿O por qué no eran 7 o 10? Imagínense, 10 sería un buen número, son 10 mandamientos. Lo más lógico es que hubiera 10 ofrendas, pero no, es 5. ¿Por qué? Porque el Señor, por medio de 5, muestra su gracia. Hey. La quinta vez que aparece el nombre de Noé en la Biblia, se introduce el nombre de Noé, que es reposo. La quinta vez que utiliza el nombre de Noé, dice: y Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Ahora nos vamos al libro de Ruth. La quinta vez que se menciona el nombre de Boz, si recordamos bien Boz, ¿qué era? Pues era un tipo de Yeshua, era un tipo Jesucristo, un tipo Mesías, que era el pariente de Elimelech, que viene y que se casa con Ruth la Moabita. Bueno, conocemos la historia, y aquí nos dice que la quinta vez que se menciona el nombre de Boz, aparece la palabra gracia. Ahí es cuando Ruth le dice: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? En Isaías 9:6, al Mesías se le dan 5 nombres. Es una profecía mesiánica que creo que todos nosotros la conocemos muy bien. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es una profecía mesiánica. ¿Qué es el Mesías? El Mesías es la forma en que el Señor mostraría su gracia a la descendencia de Israel. A su pueblo Israel le daría la vida, le daría revelación por medio de un Mesías. Y aquí en la Escritura estamos viendo que utiliza 5 nombres. ¿Por qué no usa 3? ¿Por qué no usa 10 nuevamente? Porque 5 está relacionado a la gracia. Cuando estaba Yeshua muriendo, cuando estaba crucificado, había también 5 perforaciones. No podían ser 10, no podían ser 20, eran 5 que tenía: 2 en las manos, 2 en los pies y 1 en el costado en la lanza. Todo está relacionado porque es de la forma que el Señor muestra su gracia para con nosotros. En ese suceso, en ese evento, es cuando nosotros nos da vida. ¿Cómo? Si recibimos la revelación del Eterno, si recibimos su hey. Un dato interesante: tenemos 5 dedos en las manos, 5 dedos en los pies y 5 sentidos. Es una manera fácil de cuando veamos nuestra mano, cuando veamos nuestros pies, incluso cuando, a ver, ayúdenme a mencionar los 5 sentidos, que es la vista, el tacto, olfato, ¿qué más? ¿Cuál? El gusto. Y oír, exactamente. ¿Y cómo viene la fidelidad? La firmeza por el oír, la que viene por el oír. Y todos en la Escritura los podemos ver que también necesitamos esto para recibir la revelación del Señor. Entonces, cuando vemos nuestras manos, nuestros pies, es un recordatorio de la gracia y la revelación de Dios a nuestras vidas. Vamos a pasar aquí a ver, ya que estamos viendo que la gracia va ligada de la letra Hey. Entonces, si ahorita estamos viendo el trayecto que estamos recorriendo desde la Aleph a la Dalet, ahora para entrar a la letra Hey tenemos que comprender muy bien el concepto de gracia. Si me acompañan a Éxodo 32, el libro de Shemot 32, a partir del versículo 1. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Creo que todos nosotros conocemos este pasaje muy bien. Es el famoso pasaje en donde adoran al becerro de oro. Entonces estamos leyendo este pasaje en el cual lo más probable es que todos nosotros hemos crecido, hemos estudiado esto pensando que el pueblo era muy torpe. Creo que es la mejor palabra para describirlo. ¿Por qué? Porque los acaba el Señor de sacar de la esclavitud, acaba de pasar el ángel de la muerte, acaban de ver todos estos milagros grandísimos, abre las aguas del Mar Rojo, pasan, ven la mano de Dios como nadie la ha visto en la historia.
Y después de ver todas esas grandezas del Señor, vemos que, o leemos aquí, que después hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Decimos, oye, pues ¿qué es eso? ¿Cómo? Pues que no se dieron cuenta. Lógicamente no son tan torpes como nosotros probablemente hemos creído. Entonces vamos a leer este pasaje más detalladamente y vamos a ver cómo nosotros mismos hemos estado viviendo en este tiempo y qué necesitamos para salir de esta situación, la revelación de Dios que viene por medio de la gracia. Entonces dice que cuando vio el pueblo que Moisés tardaba, ¿se acuerdan que se fue Moisés? Y ya después baja con las tablas de la ley y nos menciona la escritura que se fue 40 días. Entonces, en este tiempo de ausencia que él se va, el pueblo empieza a decir, oye, pues, ¿qué le pasaría a este Moisés? Ya a lo mejor ya hasta se olvidó de nosotros, ya se lo tragaría un animal. Y dice entonces, le dicen a Aarón, que era el segundo a bordo ahí, oye, pues tú, levántate tú y o haznos unos dioses. ¿Qué es dioses en el pensamiento hebreo? Pues un dios es un líder, un liderazgo que los guía ante la presencia de Dios. Porque ¿qué era Moisés para ellos? Pues era el líder, era el mediador entre Dios y ellos, era el Elohim en ese momento. ¿Qué viene siendo Yeshua para nosotros? Exactamente lo mismo, hace el mismo rol. Él dice que hay un solo Dios y hay un mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, el Mesías, el único justo. Entonces estamos viendo que aquí dicen, oye, pues que ya nos quedamos sin mediador, ya tiene tiempo que se fue, estamos aquí, ahora ¿qué hacemos? Haznos ponte tú o consíguenos un mediador para estar nuevamente en contacto con Dios. Y vamos a ver qué se le ocurre a Aarón. Aquí en el 2 dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Entonces en ese momento que le dicen esto a Aarón, Aarón dice, tengo una buena idea y hay que tener mucho cuidado con nuestras buenas ideas. Aquí en este caso, ¿qué representaban esos zarcillos, esos aretes que tenían en las orejas? Representaban la esclavitud de Egipto, los acaba de sacar el Señor de la esclavitud en Egipto, y el hecho de que trajeran esos zarcillos, esos aretes en su oreja representaban que eran posesión de Faraón. Entonces, ¿qué hace Aarón? Ve el panorama y ve que están pues en ese momento sin el mediador, en ese momento, y entonces está viendo pues que todos están como todavía sujetos al yugo de Faraón, todavía de alguna manera ya estaban físicamente fuera de Egipto, sin embargo en la sangre, sus pensamientos, todo eso, su vestimenta, nada menos ese símbolo que tenían los zarcillos. Dice Aarón, ¿sabes qué? Vamos hoy a arrancarnos esos zarcillos de oro, ya no vamos a estar más bajo la esclavitud, no vamos a ser ya propiedad de Faraón, sino vamos a quemarlos y vamos a ofrecer un día para el Señor. O sea, si nos ponemos a pensar, es una excelente idea que diga uno, ya no quiero estar bajo otra esclavitud, ya no soy posesión de alguien más, sino del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso es lo que hicieron, arrancaron esos zarcillos, hicieron pues ahora sí que hizo ahí el becerro de fundición que sale aquí en este momento. Dice en el 6, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Ahora, dijo, mañana será el día, será fiesta para el Señor, y esta es una fiesta que no existe en las festividades del Señor, es una fiesta que desde luego que el Señor no les dijo que hicieran. Y en este caso dice que presentaron holocaustos y ofrendas de paz. Ahora, los holocaustos y ofrendas de paz serán del Señor, serán cosas que el Señor les mandó que hicieran. Eso sí, definitivamente, eso sí eran los holocaustos, las ofrendas de paz. Entonces estamos viendo que era una mezcolanza, eran cuestiones de Dios, eran cuestiones que el Eterno sí les mandó hacer, estaban dentro de sus estatutos, pero había otras que salieron del corazón del hombre y dice, pues mañana vamos a hacer otra fiesta para el Señor y vamos a hacer este becerro de oro. Ahora vamos a ponernos a pensar, qué casualidad que es un becerro de oro. Si hemos visto algo en la escritura, la letra Aleph,
¿Qué es? Es un toro. ¿Y qué representa? El liderazgo, la fortaleza, pero es un cuadro, una letra que nos está mostrando el carácter y la personalidad del Eterno. Es una letra que se le relaciona a Dios. ¿Y qué es un becerro? Un becerro es un hijo del toro, es un hijo de esta fortaleza. Entonces en este momento está el pueblo adorando una imagen del hijo de un toro. Ahora están adorando a este becerro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces el pueblo no le pidió un becerro, el pueblo no pidió un ídolo, el pueblo pedía un líder. El pueblo, exactamente, el pueblo estaba pidiendo un líder para el medio. Sí, pues ahora sí que de su corazón salió, creo que él ha de haber pensado que era una excelente idea y dijo: va a hacer fiesta para el Señor. Después, ahorita vamos a leer qué es lo que acontece después. Pero en este momento están adorando a este hijo del toro, y entre cosas que a ellos se les ocurren, fiestas que inventan, pero una que otra cosa que sí son de acuerdo a la ley de Dios. Entonces, dice en el 7, después entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Por qué se está corrompiendo? Porque muchas veces pensamos nosotros que tenemos buenas ideas, y que el Señor ocupa como nuestras buenas ideas, nuestras sugerencias, de que, híjole, tengo una excelente idea ya para que el Señor alcance a todos. O sea, el Señor no ocupa eso. Lo que necesitamos es, con la simpleza de siempre, de vivir conforme a los mandamientos del Señor. Dice en el 8: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Creo que conocemos la historia, qué es lo que pasa después. A raíz de esto baja Moisés. En ese momento el Señor también le muestra qué es lo que tiene que hacer a consecuencia de esta adoración, de esto que salió del corazón ahí de Aarón, en este caso del líder, y todos que participaron en esto. Mueren como 3,000 personas, dice la Escritura. Mueren como 3,000 personas, pero nos narra la historia que hubo unos que se dieron cuenta que andaban mal, se dieron cuenta, rectificaron su camino, y cuando dice Moisés: ¿quién está por el Señor?, se acercó un remanente. ¿Se recuerdan quién era? La tribu de Leví. Eran los descendientes, era la tribu de Leví, que la tribu de Leví son los que dicen: nosotros estamos con el Señor, nosotros nos aferramos a hacer lo que el Señor manda. Y de la tribu de Leví entonces no mueren, sin embargo es un remanente que queda. ¿Y por qué no murieron? Aun cuando habían transgredido, por gracia, porque el Señor les da la revelación para que ellos puedan ver. Vamos a ver algunos otros ejemplos. También conocemos cuando llega a Moisés con Aarón y le dice: oye, ¿por qué hiciste esto? Dice: no, pues es que este pueblo es de dura cerviz, o sea, echándole la culpa al pueblo. Conocemos también la actitud de Saúl. ¿Qué hacía el rey Saúl cuando llegaba y tenía que rendir cuentas al Señor? Es que este pueblo, ¿qué hizo el primer hombre en la tierra cuando el Señor dice: a ver, comiste del fruto que te dije que no comieras? ¿Qué pasó? Es que esta mujer que tú me diste. ¿Nos suena familiar todo eso? A todos nosotros, que estoy seguro que todos nosotros hemos pasado por eso, pero si queremos la revelación de Dios no podemos echarle la culpa a otra persona, y lo más fácil es echarle la culpa al marido. Si decimos: es que ya no puedo, dice, no puedo caminar en las cosas de Dios porque tú me estás deteniendo. Eso es antibíblico completamente. Eso es precisamente no tener el hey, la revelación de Dios. Que la presencia de Dios no esté en tu vida. Esas son las palabras que estamos manifestando. A los hijos, a los líderes de la congregación, a quien sea, echarle la culpa a alguien cuando tenemos que rendir cuentas a Dios. Si queremos la revelación de Dios, la tenemos que encontrar empezando desde el principio, que como es, con la Aleph, reconociendo que el Señor es la fortaleza, es el liderazgo, y vamos a vivir de acuerdo a sus mandamientos.
Me acompañan a Primera de Reyes 12, el libro de Melahim. Primera de Reyes 12 a partir del verso 21. Dice: y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver al reino de Roboam, hijo de Salomón. Creo que lo tenemos muy fresco, pues lo acabamos de repasar y de volver a ver. Hace que 2 semanas. Y por cierto, por aquí está uno de los pasajes claves que debemos de tener memorizados. Y estamos viendo aquí que justamente después de la división del reino, pues ¿qué dice? Cuando estaba Roboam como rey de Israel, Jeroboam se lleva 10 tribus. Y dice aquí en el 22: pero vino palabra del Señor de Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho el Señor, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Dios. Entonces ahí está Roboam queriendo ir a rescatar esas 10 tribus y ser otra vez el rey sobre las 12 tribus. Pero aquí vemos que era plan de Dios. El Señor ya tenía previsto que se quedaran Benjamín y Judá, y las otras 10 tribus anduvieran dispersas, fueran en este caso conquistadas. Aquí se las lleva Roboam hasta el 24. Vamos a leer ahora el 25. Dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón. Vemos otra vez lo mismo. Ese es el problema, cuando en nuestro corazón queremos arreglar las cuestiones de Dios, cuando por nuestro corazón queremos cambiar o alterar los planes de Dios. Dice: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Entonces dice Roboam: pues estos están yendo, tienen que ir a celebrar, tienen que ir a Jerusalén, allá tienen que ir a dar su ofrenda, ya se reúnen, sobre todo porque están en las 3 festividades que vienen siendo cuáles, que se reúnen todas las 12 tribus. Me ayudan: Pesaj, Shavuot y Sukkot, tabernáculos, así es. Entonces dice, pues ellos se están yendo para ya celebrar estas santas convocaciones, estas fiestas. Entonces algo tengo que hacer, dice, porque aquí ¿qué van a hacer? Me van a matar a mí, ya no me van a reconocer como rey, y se van a ir otra vez con Roboam. Dice, entonces, ¿qué hizo? Aquí nos va a narrar. Dice: habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Volvemos a los becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Acabamos de leer, ya se habían hecho esos becerros de oro. Aquí pasan unos años y puede pensar uno: mira, otra vez cayeron en la misma. Pero vamos poniéndolo y viendo clara la situación. ¿De dónde es donde nos está sacando el Señor? ¿De dónde es donde nos ha sacado? ¿Qué estábamos nosotros haciendo? Exactamente lo mismo. Adorando estatuas del Hijo de Dios, que supuestamente estas estatuas eran el Hijo de Dios, toda una mezcolanza entre inventos y una untada ahí de Biblia. O sea, eso es completamente fuera de la voluntad de Dios. Ahora sí que vimos también ahí que tanto en lo que acabamos de leer, ¿qué pasó cuando adoraron al becerro de oro? Hubo un remanente que fue salvado por gracia. Aquí vamos a ver qué es lo que acontece. Dice: habiendo tenido consejo, en el 29 dice: y puso uno en Betel y otro en Dan, y por esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. O sea, esto ya, aparte de hacer los becerros de oro, aparte de cambiar ciertas fiestas, pues dijo: bueno, voy a empezar a poner aquí a mis camaradas, a este que me cae bien como pastor, como líder, como sacerdote. Cuando
el sacerdocio era para la tribu de Leví, para los descendientes de Leví. Dice entonces, instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá. O sea, una copia de lo que era la fiesta de Sucot, de los tabernáculos, que es el 7º mes, el día 15, y aquí dice que el mes 8 a los 15 días. O sea, completamente algo diferente ya. Conforme a las fiestas solemnes que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. En el 33 sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Los propósitos, los planes, los estatutos, los mandamientos de Dios, por algo nos los dejó escritos. Porque el Señor sabe, podemos ver por medio a través de la historia, que si no de nuestro propio corazón vamos a querer cambiar las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que estaba pasando en este caso? Así como ahorita nos decía Miluma, pues Aarón es lo que propuso esto, y ahí van toda la borreguiza siguiendo. Aquí, ¿qué es lo que pasó? Exactamente lo mismo. Jeroboam dice, bueno, pues se me están yendo, pues algo tengo que hacer, voy a cambiar aquí las fiestas para que no se vayan estas personas. Entonces, ¿qué hace el pueblo? Ahí están todos siguiendo lo que este líder les dijo. Por eso es importante que todo lo que se estudie, en lo que meditamos, uno lo consulte y pidamos al Señor la revelación que viene por medio de Él. Sin embargo, aquí nos dice la Escritura que aún también en este tiempo no todos se fueron siguiendo estas festividades. Hubo quienes se aferraron a hacer la voluntad de Dios y no fueron dispersos. Hubo quienes, independientemente de lo que decía Jeroboam, independientemente de lo que ellos querían, se esforzaron por vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, y el Señor en este tiempo vuelve por gracia a salvar y a guardar un remanente. Por eso en Romanos 11, si me acompañan ahí a Romanos 11, vamos a leer del 1 al 5, dice, digo pues. Entonces, cuando está mencionando esto Pablo, pues Pablo conoce perfectamente las Escrituras. Pablo, ¿qué es lo que estará diciendo aquí? Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Vimos en estos casos que el pueblo estaba desenfrenado, estaban haciendo deliberadamente desde el líder y todos los que seguían las cosas fuera de como Dios mandaba. Sin embargo, en cada momento el Señor no había desechado a su pueblo, había siempre guardado un remanente. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice la Escritura? ¿Qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Doblar la rodilla delante de Baal, ¿qué significa? Que no te estás sometiendo a voluntades de otros dioses. No te estás yendo por lo que dicen otros líderes, por lo que dices tú mismo, si es en contra de lo que dice Dios, sino que doblan su rodilla delante del Señor, que viven de acuerdo a los mandamientos de Dios. Dice después aquí en el 5, y esta es la clave de todo, dice, así también, aún en este tiempo, al igual como en todos los tiempos de la historia estamos viendo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ese remanente ha sido escogido por gracia, no ha sido escogido porque han cumplido y jamás han transgredido ni uno de los mandamientos, no. Por gracia, porque el Señor, en este caso, ¿cuál fue la característica que tuvo cada uno de estos remanentes? De que se esforzaron y cuando estaban mal rectificaron su camino
para hacer y aferrarse a la voluntad de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que pueden decir que están en la gracia? Si decimos, pues que yo estoy en la gracia, decir yo estoy en la gracia y que ya estoy completamente ajeno a la ley que Dios da a Moisés, eso no tiene ninguna lógica, ninguna conexión, ningún fundamento en el pensamiento hebreo. Aquí te está diciendo que el remanente, en todo momento el Señor ha guardado un remanente que es escogido por gracia. ¿Cuál fue la característica de esos por los cuales Dios tuvo gracia? Que se aferraron a hacer las cosas a como Dios mandaba, a como Dios dijo en sus mandamientos. Si queremos recibir la revelación de Dios, si queremos recibir el aliento de vida, el ruaj, necesitamos entender el concepto de gracia y necesitamos vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Hei es la única letra que se menciona con puro aliento de todo el hebreo. A ver, acompáñenme, todos vamos digan conmigo, Aleph. Aleph, estamos usando ahí la lengua, los labios, los dientes, Aleph. Bet, estamos usando también todo. Gimel, lengua, paladar incluso. Dalet, estamos usando también los dientes. Oigan conmigo, Hei. Hei es la única letra, podemos seguir en todas las letras que faltan y en la única letra que va a ser posible mencionarla con puro aliento es la letra Hei. ¿Por qué? Porque está conectada al aliento de vida, al ruaj, que se nos traduce como espíritu. Dice Génesis 2:7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esa palabra aliento de vida es la palabra neshama. Que neshama, si se fijan ahí la escribí, le puse con mayúsculas la parte del medio. ¿Por qué? Porque es la raíz, es la palabra Shem. Neshama viene también de la raíz Shem, que ¿qué es Shem? Es nombre. ¿Qué es nombre en el pensamiento hebreo? Es el carácter, la personalidad, la enseñanza. El Señor a cada uno de nosotros nos dio, fíjate, dice el aliento de vida. A diferencia de los animales, a nosotros el Señor nos dio ese aliento de vida, ese neshama, por medio del cual nosotros podemos tomar decisiones, por el cual nosotros podemos discernir la palabra de Dios y tomar la decisión si vamos a andar bajo sus mandamientos o de plano bajo nuestros propios caminos. Un animal no tiene eso, por más que a un perro le ponga yo unos audífonos y le ponga que se aviente 10 veces todo el instituto virtual de Amishab, el perro, y esté en oración, yo por ese, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no tiene ese aliento de vida, no tiene ese neshama, no tiene esa capacidad de entender, discernir y decir, ok, yo voy y quiero hacer las cosas de acuerdo a como Dios manda. Eso es neshama, esa es la forma, eso es lo que el Señor nos está dando la oportunidad. Así nos creó a todos los humanos. Entonces eso es el aliento. Pero también hay otra palabra que se relaciona, que es ruaj. Y eso está en Génesis 1.1, desde 1 del 1 al 2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí esta palabra espíritu, lo que se nos traduce como espíritu en hebreo es la palabra ruaj, que significa viento. Como cuando decimos la letra Hei, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo, soltando ese viento. ¿Cómo estaría? Y si recordamos qué dice en Génesis, estaba todo desordenado y vacío, y dice que el viento del Señor, que el ruaj del Señor empezó a moverse sobre la faz de las aguas. Entonces el ruaj es algo que se mueve, para dar forma. Dice que está todo desordenado y después nos narra que se empieza a mover el ruaj, y ¿qué hace? Pues separa
el agua de la tierra, separa el agua de los cielos, empieza a darle orden a todo, empieza a darle una forma a todas las cosas. Por eso es que en Romanos 8:14 cuando leemos que dice, porque todos los que son guiados por el Ruach de Dios, por el Ruach Elohim, estos son hijos de Dios. Estos son Benei Elohim. ¿Qué nos estará queriendo decir aquí Pablo? Si no entendemos estos conceptos, pues cada quien vamos a entender algo que se nos ocurra o algo que llegue a algún Jeroboam y nos dé otra interpretación completamente diferente a lo que es. Nos está diciendo todos los que son guiados por el Ruach, todos los que son guiados por el soplo, por el aliento, por la presencia de Dios que está dando orden, que está dando un propósito en base a su palabra en su vida. Ser guiados por el Espíritu Santo, eso es. Entonces tenemos el Neshama, que el Neshama es simplemente nosotros vamos a decidir, o sea, tenemos esa capacidad, pero donde lo que va a hacer que nosotros recibamos ese entendimiento y que tengamos esa conexión con el Eterno y estemos dispuestos a hacer las cosas de acuerdo a como Él dice, eso es por medio del Ruach. Eso es lo que nos va a dar a nosotros revelación, es lo que nos va a dar Hey. Entonces vimos Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey. Dalet es la cuarta letra, que el hombre pobre que va a abrir la puerta ¿a qué? A Hey, a la revelación, a que venga la revelación por medio del Ruach del Eterno, del Ruach de Dios, o sea, la presencia de Dios. ¿Qué es lo que pasó en Hechos 2? En Hechos 2 milagrosamente baja el Ruach, el soplo, el viento de Dios. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Todos tienen ese entendimiento y sobrenaturalmente empiezan a hablar un idioma, empiezan a hablar cada quien habiendo de todo tipo de personas, empiezan a hablar todos un idioma de una forma sobrenatural. Aquí este pasaje dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Este es el Salmo 33, creo, 33:6, si mal no recuerdo. Pero nos está diciendo que por medio de la palabra, del Dabar de Dios. ¿Quién es la palabra? Conocemos, sabemos quién es la palabra. Por medio de la palabra fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el Ruach de su boca. Ruach, el aliento, es lo que va a poner un orden. ¿Qué son los ejércitos de Dios? Es un orden perfectamente estructurado por el Señor. Nosotros cuando decimos, y bueno, vamos a leer aquí Juan 6:63, a ver si tiene un poco más de entendimiento y que ya comprendemos mejor ahora que leemos estos pasajes. Dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Qué es vida? Vida pues está conectada con Hey. ¿Por qué? Porque es la revelación, y la revelación que viene por medio del Espíritu de Dios, por medio de su Ruach, que es lo que nos va a dar vida. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice, las palabras que yo estoy hablando con ustedes son Ruach, son Hey. Yo les estoy abriendo la puerta y estas palabras son revelación. Mateo 3, el 28 y 29 dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, ¿qué es? Cualquiera que blasfeme, cualquiera que tenga la capacidad que vimos ahí que es Nefesh, si tenemos nosotros la capacidad de discernir, de saber qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere, si ya tenemos eso claro, y si nosotros, si el Señor nos está dando esa revelación y nosotros decidimos hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios, eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo difícil es que cada uno de nosotros en diferentes áreas de nuestra vida hemos y le tenemos la puerta cerrada al Eterno, que es Dalet, y le estamos
blasfemando en contra del Espíritu Santo. El día de hoy el Señor, si estamos viendo esto, es porque el Señor está revelando y nos está enviando su entendimiento, su revelación para que nosotros podamos rectificar. El Señor es gracia, el Señor da gracia. El Señor, vemos que no nada más fulmina, siempre ha dejado un remanente por gracia. ¿Sí, qué tal? Eso de la blasfemia contra el Espíritu Santo, Sí. sí lo puedes explicar un poquito más porque no lo entiendo. Pues sí, claro que sí. La blasfemia, pues algo que estamos viendo aquí es que lo que se traduce a nosotros como Espíritu Santo en hebreo, pues es la palabra ruach. Es la palabra ruach, que significa pues literalmente viento. Y estamos viendo que en la Escritura, cuando habla de este viento, es el viento de Dios, es la presencia de Dios, llega para poner orden. Es algo que se mueve. Vimos desde el principio estaba el ruach, se está moviendo, o sea, es la presencia misma, la manifestación de Dios que llega y pone un orden, un propósito a cada una de las cosas. Y eso dice, por eso leímos también que, aquí voy a regresar un poquito, dice, leímos aquí que todos los que son guiados por la revelación, por el entendimiento de Dios, si nosotros ya sabemos y el Señor nos da la capacidad, cuando nos creó, nos dio la mente en donde nosotros, por eso dice la Escritura, yo también, fíjate, no, qué buena pregunta hiciste, porque yo también creo que por algo dice que va a poner su ley en nuestra mente, porque cuando ya la tenemos en nuestra mente, pues ya la tenemos, ya está cumpliendo su propósito el Neshama, o sea, ya sabemos nosotros qué es lo que dice la palabra de Dios, pero cuando la ponemos por obra es porque estamos siendo guiados por su ruach, por su presencia, por la manifestación de Dios que nos está dando la revelación y la necesidad de vivir conforme a sus mandamientos. Entonces, cuando estamos leyendo aquí que cualquiera que blasfeme contra su ruach, cuando el Señor está llegando con nosotros y nos está queriendo revelar y decir, ¿sabes qué? En esta área de tu vida está haciendo las cosas fuera de mi voluntad. Y si nosotros ya entendemos eso y tenemos esa espinita ahí, y decimos, ay, me voy a hacer de la vista gorda, de plano no voy a hacer eso, estamos blasfemando en contra del Espíritu Santo de Dios, estamos blasfemando en contra de la revelación, de la manifestación que nos está dando. Por eso vimos que antes la letra anterior a esto, a que representa Hei, que representa el Espíritu, es Dalet. Entonces, y es una puerta abierta, si vemos, de hecho en el hebreo moderno, si vemos, ni siquiera tiene los dos postes. ¿Por qué? Porque es una puerta que está abierta. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si quiere entrar el ruach, si quiere entrar la presencia de Dios, cerramos la puerta, estamos blasfemando en contra de Él. Y dice, cualquiera, dice que blasfeme contra el Espíritu Santo, contra el ruach de Dios, el que esté recibiendo la revelación y no quiera, cierre la puerta no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Oye, a ver, pero un ejemplo aterrizado así, Sí. ¿cómo sería? Un ejemplo de las instrucciones. Si me está diciendo que debo de obedecer a mi padre y a mi madre, debo de amar a mi prójimo, que ya lo sé. Okay, vamos. Yo creo que un ejemplo buenísimo pues sería, Literal, el fuego también. ¿cuáles son, ahora sí que cuando vemos en Hechos, cuáles son las cuatro cosas? No idolatría, a ver, ayúdenme, no tomar sangre, sí. No fornicación y no ahogado. Entonces, realmente nosotros estaremos ya cumpliendo esas cuatro. Fíjate, cada uno nos podemos preguntar, ok, no idolatría, pues hay que ver qué es lo que la Escritura dice en idolatría, pero bueno, vamos a ver, en no tomar, no sangre, ok, no estamos tomando sangre, en no ahogado, realmente estamos esforzándonos por no comer ahogado, por comer y seguir la dieta tal y como el Señor la marca en sus Escrituras. Si la respuesta es no, es porque una de dos, o a lo mejor no hemos recibido esa manifestación, esa revelación de parte del Eterno, o la otra es que le estamos cerrando la puerta. Son las dos opciones, pero hay muchos como esos, y cada uno de nosotros, hay varias áreas en mi vida que ya tengo esa espinita, y
mi oración es humillarme delante del Señor. Un pollo no sabemos, cuando nos comemos un pollo no sabemos si le dieron chicharrón así no sabemos lo que le compramos a la tienda, ¿verdad? Sí, bueno, sí, por eso la realidad de las cosas es que precisamente pues el estudio del día de hoy, esto es lo que nos va a ir mostrando, ahora sí que la misma palabra y nuestro compromiso delante del Señor, la obediencia, conforme vayamos obedeciendo y caminando en obediencia, el Señor se va a ir encargando o bueno, más bien como que hay algo dentro de nosotros mismos que conforme va obedeciendo los mandamientos más pequeños, en Shabbat no prender fuego, está fácil, ¿quién no puede guardar ese mandamiento? Es algo tan sencillo. Si no podemos guardar eso, ¿cómo queremos amar al prójimo como a nosotros mismos? Jamás en la vida vamos a poder, es algo dificilísimo. Entonces, si vamos poco a poquito, empezando por los mandamientos que ya entendemos, y en cuanto a eso que dices ahí del pollo y eso, pues eso ya también el mismo Ruach, la misma revelación de Dios, pues va a ir tratando eso en nuestras vidas. Si queremos también, ahorita de repente, sí tenemos esa evidencia en Hechos 2 que de una manera sobrenatural llega la presencia de Dios y se manifiesta y están hablando un idioma de no saber nada. O sea, sí se puede dar de esa forma, pero vemos que en el principio el Señor se movía. Entonces, cuando se mueve el Espíritu de Dios en uno, cuando se mueve su viento en nosotros, nos va a ir dando forma poco a poco, no todo de un trancazo así, y de pronto pues ya no vamos o sea, guardar así todos los mandamientos de un golpe. Pues la misma Escritura nos dice que nadie es justo, solo Yeshua es el único que ha podido cumplir todos los mandamientos. Pero en pocas palabras, la actitud o el pensamiento de alguien que tiene la revelación de Dios por medio de su Ruach es alguien que se esfuerza por guardar sus mandamientos. Alguien que dice, pues es que es que la verdad, pues nadie vamos a poder cumplir. Eso es precisamente una persona que no tiene el Ruach de Dios, que no tiene el entendimiento. Alguien que está siempre tratando de justificarse, o que está tratando de alguna forma pues salirse por la tangente. Pero cuando nosotros estamos obedeciendo, dando un paso a paso, créeme que vamos a ir, el Señor va a ir subiendo nuestro nivel de compromiso delante de Él. Sí. Rosario, ¿querías mencionar algo? Es que, pues también, por ejemplo, si estamos aquí aprendiendo y su Ruach nos está transformando porque su palabra, el recibir esa revelación y el apegarnos a sus mandamientos y a obedecerle, pero si nuestra vida no está dando testimonio de lo que dice que estamos haciendo, esa es una blasfemia, porque entonces, ¿en dónde está la transformación? Así, eso también, exactamente. O sea, si nuestro testimonio no respalda lo que estamos predicando, exactamente, es una blasfemia en contra también del Espíritu Santo, es usar su nombre en vano también. Estamos también transgrediendo ese mandamiento, porque ¿qué es su nombre? Pues es su enseñanza. Si nosotros estamos predicando la palabra de Dios y no lo ponemos por obra, estamos usando su nombre a la ligera, y eso es otro mandamiento que estamos transgrediendo. ¿Qué versículo es? Pero hay uno que menciona que es el único pecado por el que no se nos iba a perdonar, la blasfemia del Espíritu Santo. Sí. Sí, pues que estamos leyendo aquí. ¿Está mal la cita? Es 12:31. ¿Por qué le puse 3:28? Ok, entonces Mateo 12, 31 y 32. Ok, fíjate, no sé qué, ¿por qué le pondría así? Le voy a corregir. Gracias. Mateo 12, 31 y 32. Vamos a ver aquí algunas palabras con Hei. Y vamos a ver cómo todas están relacionadas con revelación, a fin de cuentas. Giné. ¿Qué es Giné? Es contemplar, es mirar. Y si vemos qué es lo que está haciendo el monito ahí en el pictográfico que representa esta letra, es un monito que está viendo con las manos levantadas. Vimos la foto también de un hombre como mirando hacia el cielo con las manos levantadas. Halel, sabemos que es adorar, alabar.
aleluya es aleluya, alabar al Señor, adorar al Eterno. Entonces, cuando nosotros nos sentamos y estamos pensando en algo más, y estamos cantando algún cántico, estamos entonando un canto incluso que tenga letra bíblica, pero nuestra mente está en otro lugar, eso no es adoración, eso no es Jalel al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Para adorarle a Él es un momento en el cual nosotros estamos haciéndolo, estamos recibiendo también la revelación, la revelación por medio de su soplo, de su ruach. Har es montaña, Hoshia, que también es con Hei, es salvación. Entonces, hasta de alguna manera podemos ver que todas estas están relacionadas. Es contemplar y adorar al Señor en una montaña. ¿Qué es lo que pasó en un monte que trajo salvación? Y todo esto es lo que nos va a dar la revelación. Hayá, este es muy importante, es un verbo que significa, es un verbo que es como ser, estar o haber. Hamón, que de ahí viene Abraham, es de multitud. Hamón es multitud, abundancia. El nombre del Eterno vemos que tiene dos heis. Tiene la yud, que la yud se recuerdan que, bueno, todavía no la hemos visto, la vamos a ver dentro de los próximos días, pero es el dibujo de un brazo con una mano, es una diestra. Es la diestra que nos trae revelación. Y luego después está una bab, que la bab, recuerdan que es un clavo o una estaca, una estaca que une, es la diestra de poder que nos da revelación y nos va a unir a la revelación de vida. Entonces, en el nombre del Eterno tenemos toda la huella del Mesías de Israel, Yeshua. ¿Sí, Lourdes? Ya lo vi. No, es que lo que estaba en video. Ah, sí es. Y lo puse así al revés porque, como ya en el hebreo se escribe al revés, entonces lo ponía de este lado y luego le quería escribir en español del otro y se hacía una mezcolanza ahí. Hasta me recordó ahí a lo que hizo ahí Aarón y todo, y me recordó ahí a Jeroboam. Aquí tenemos la Hei en pictográfico. La Hei se escribe simplemente la Hei y la Aleph juntas. Entonces, ¿qué nos está hablando? Es la revelación de vida que da el Eterno. Por eso la Hei va a estar relacionada directamente con esa revelación, con ese soplo Hei que el Eterno manda, que es lo que va a dar a nuestra vida, va a traer orden. Entonces vamos a ver dos nombres. ¿Y qué nombres? El nombre de Abraham. Ay, lo puse al revés. Pero es que ahí me voltea la... Fíjate, va a estar aquí al revés, pero va a ser Abraham. Abraham es la que está de este lado. Aquí dice Abraham, es la Aleph, la Bet, la Resh y la Mem. Entonces, ¿quién era Abraham? Pues es el... Y vamos a analizar, fíjate. Vamos a revisar así rapidito el trayecto de Abraham con la Aleph, Bet, Gimel, Dalet y ahora la Hei. En el momento en el que el Señor añade a su nombre, ¿qué es el nombre? Es el propósito, es el llamado, es la enseñanza, es el propósito de la vida de uno. Se llamaba Abraham y lo único que hizo a su nombre es agregar Hei, agregar revelación, agregar su espíritu, le está mandando la presencia de Dios en Abraham. Y aquí ya no va a ser la Aleph, Bet, Resh, Hei y Mem. La Aleph, ¿qué es? Es la fortaleza, la Bet de la casa, es el líder de la casa. Luego la Resh, no la hemos visto, la vamos a ver después, pero es el primero, es la cabeza, eso es la cabeza de un hombre, es el líder de la casa, el padre, que es la cabeza, que da revelación. A Mem, ¿qué es Mem? Son aguas. ¿Qué es aguas? Naciones. Entonces,
añadiendo una Hei, cambia, el Señor pone Hei a su vida, trae revelación a su vida y cambia completamente el llamado y el propósito de la vida de Abraham. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Abraham? Que él pues, lo pone hasta como justo, que él creyó en Dios, y no nada más creer, pues si vemos y analizamos su vida, él hizo Shema, y vemos que es de la palabra Amán. Él se aferró a hacer la voluntad de Dios y le fue contado como justicia. Pero ¿qué es lo que hizo? O sea, Aleph, vamos a ver el trayecto en la Aleph. ¿Qué es lo que Abraham hizo? Él vivía en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, que no tenía pues, nada que ver con el Dios, con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pues es él, con su Dios, sino él recibe el llamado de Dios y en ese momento le reconoce y dice, no puede ser que estos dioses paganos sean dioses. Él reconoce primero su llamado, su despertar espiritual empieza en Aleph, reconociendo a Dios, reconociendo al Dios de Israel. Bueno, después Bet, ¿qué le dice? Dice, deja a tu tierra y a tu parentela, agarra a tu familia. Ahí está Bet. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Dice, vete a otro lugar que yo te voy a decir. ¿Para qué? Para iniciar una familia. Empieza reconociendo al Señor, poniéndolo en primer lugar, y después ¿qué le está prometiendo? Historia de una familia. Todo el resto de la Biblia se trata de esta familia. Pero que Gimel, que es Gimel, es el camello. ¿Qué era el camello? El camello es el que estaba en la tierra prometida y sale. ¿Qué le dice? Salte de ahí, vete de tu tierra ante tu parentela. Y luego Dalet, porque va a abrir la puerta. ¿Y qué hace cuando abre la puerta? Hei, le da Hei. Su nombre tiene la Hei, la revelación. Ahora su esposa, ¿cómo se llamaba su esposa? Está al revés, aquí, así es, pero lo voy a cambiar ya para la presentación. Era Sarai, era originalmente. Sarai después, ¿cómo le cambia de nombre? A Sara. Le da también revelación. Y si analizamos la vida de Abraham, vamos a ver que en la escritura es un tipo de representando al Padre, es un cortometraje del rol del Eterno. Entonces, el Eterno, bueno, cuando cambia su nombre, cuando engrandece su nombre, que leemos en la escritura, le da revelación. Y después Abraham tiene una esposa, y la esposa también recibe revelación. Si Abraham representa al Padre, ¿quién va a ser la esposa? Israel. Israel va a ser la esposa que necesita revelación. Y podemos analizar el panorama. Abraham, representando al Padre, tiene a su esposa, nace de una manera milagrosa el hijo. ¿Y cuál era la característica de la esposa que tenía, de Sara? Que era estéril. Y después tiene un hijo. Pero después, ¿qué pasa cuando pues ya muere Sara? Tiene otra esposa, Setura. ¿Y cuántos hijos tiene con ella? 6. 6 hijos, es fructífera. Entonces todo esto, toda la escritura es un cortometraje de lo que ha de venir. Pero ¿cuál fue la característica que recibieron Hei, la revelación de Dios? ¿Sí, mi Luz? Escuché en un comentario que cuando el Señor le dio a Sara que le cambió el nombre, le dio el aliento para cambiarle el nombre a la Hei. Ella pudo dar a luz. Muy buena. Híjole, muy buena. Híjole, eso lo voy a revisar ahí, lo voy a incluir. De que dice mi Luzma que cuando le dio la oportunidad de concebir, dice que recibe el aliento, el soplo de vida delante. Fíjate, sí, es que esta letra, lo que es la letra Hei, es directamente relacionada con la revelación que viene del Eterno por medio de su Ruach. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí, de los que estamos aquí en esta tarde, y les voy a pedir que levanten la mano, los que de corazón estén dispuestos a recibir la revelación que viene del Eterno por parte de su Espíritu, de su Ruach? Y que levante el que realmente lo quiere hacer y vivir.
Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque todo empieza, vamos a hacer el último resumen, ahora que nosotros decimos y queremos recibir esa revelación de Dios. No podemos decir que y que queremos recibir esa revelación de Dios si todavía estamos batallando con la Aleph, si todavía no reconocemos a Dios como que Él es el líder de nuestras vidas, si todavía batallamos o que dudamos de que lo que dice en su palabra es real, si pensamos que los mandamientos que están ahí, que estemos nosotros todavía con actitud de tratarnos de justificar por qué no guardar esos mandamientos. No podemos levantar la mano y decir que queremos, o más bien no vamos a recibir esa revelación si no ponemos al Señor, nos bajamos del trono de nuestras vidas y cedemos ese lugar al Señor. Número 2, la casa. No podemos decir o pedirle al Señor que nos dé su revelación si nuestra familia es un desastre. No se puede. Necesitamos que regresar a esta letra, tomar nuestra Biblia, meditar en la Escritura y pedirle al Señor que nos ayude en esta área de nuestra vida para después avanzar. Si eran 5 los hijos de Setura. ¿Eran 5 los hijos de Setura? Sí, 5. Bueno, muy bien. La Gimel. ¿Cuáles son los camellos? Gimel es camello. ¿Qué era la característica del camello? Recuerdan que la semana pasada leímos si el camello quería tomar agua, el camello que estaba sediento, ¿qué tenía que hacer para tomar esa agua? Así es, arrodillarse, humillarse, postrarse delante del Señor. No podemos estar y pedirle al Señor que nos dé su entendimiento, que nos envíe su Espíritu Santo, que tanto hemos mencionado, si somos soberbios, si estamos sentados en el trono de nuestra vida, si no nos queremos postrar delante del Señor. No podemos pedirle al Señor que nos dé esa revelación si no somos generosos con nuestra familia, si no seguimos el ejemplo que Él dio de que Él estaba en el trono y bajó hasta lo más bajo aquí, rebajándose a ser como nosotros para morir por nosotros. Y Yeshua muere por su amada. Nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo mismo por nuestras esposas, por nuestros esposos. Si no estamos dispuestos, no podemos recibir el entendimiento y la manifestación de Dios. El pobre. ¿Qué es el pobre? Por eso dice la Escritura que hay que ser pobres en espíritu, eso es Dalet. Humillarnos delante del Señor y solo de esta forma vamos a poder llegar a la puerta y abrir la puerta para que Él nos dé su Ruach. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, hemos leído en tu Escritura, Señor, que tú jamás has desechado a tu pueblo, Señor, aun cuando somos de dura cerviz, Padre. Siempre ha quedado un remanente escogido por gracia, dice tu Escritura. Un remanente de aquellos que se esfuerzan sin importarles si quedan en ridículo, qué digan los demás, sino lo único que les importó es lo que tú pienses, Padre, es lo que tengamos que hacer para estar bien delante de ti, Señor. Bendito Padre, estamos aquí en este lugar, varias personas, no sé cuántas somos, pero tú nos tienes aquí con un propósito el día de hoy, Señor. Tú has permitido que recibamos este mensaje porque hay áreas en nuestra vida donde tú tienes que tratar con cada uno de nosotros. Levantamos nuestra mano porque queremos recibir la revelación, queremos recibir a tu Espíritu, a tu Ruach. No queremos blasfemar en contra de Él, Señor. Pero tú conoces nuestra vida, Señor. Sabes que hay áreas difíciles para nosotros, Señor, muy
en donde estamos muy soberbios. Este Shabbat, Padre, te bendecimos porque tú estás tratando esas áreas. Y tu palabra, no nada más aprendida y memorizada, sino puesta por obra mediante la revelación de tu Ruach, es lo que nos va a dar conocimiento, es lo que nos va a dar la capacidad de ser parte de ese remanente. Bendito eres tú, Padre, porque tu Hijo amado nos puso la muestra. Tú te has revelado a nosotros por medio de tu Hijo amado, que Él, cumpliendo perfectamente todos tus mandamientos, todos tus preceptos, sin transgredir ni uno de ellos, Él no se justificó, no te dijo a ti, Padre, pues yo cumplí, ellos pecaron. Él fue obediente y Él nos amó. Nosotros tendemos a echarle la culpa a los demás. Perdóname, Padre, por todas las veces que yo he querido justificarme delante de ti, reprochando a alguien más. Perdóname, Padre. Yo esta tarde saco eso de mi vida porque quiero recibir tu revelación, tu manifestación. Bendito eres tú, Señor. Gracias por la palabra bendita que nos diste. Gracias porque no nada más fue la pura instrucción, sino un ejemplo perfecto que pudimos tener aquí, en esta tierra, en este lugar. Bendito eres tú, Padre. Recibe nuestra adoración en el nombre de Yeshua. Amén.